Ahí estamos grabando. Estado de tensión es el tema que vamos a desarrollar hoy y empezamos por ver algo que ya habíamos visto, que era, ¿se acuerdan? Simplemente para conectar los temas, es volver a verlo, vamos a ver simplemente como un repaso. Habíamos visto un cuerpo, ese cuerpo estaba vinculado, esto es tan solo un mero esquema, no habla de si es un plano, si no nos interesa desarrollar más allá, habíamos partido el cuerpo en dos, cuando partimos el cuerpo en dos, habíamos encontrado que al partirlo en dos habíamos dicho que la posibilidad que teníamos era de encontrar el equilibrio a través de poner de manifiesto los esfuerzos al interior de pieza. Eso había sido lo que habíamos desarrollado en el curso de estabilidad 1. Esto ya lo vimos, lo volvemos simplemente a repasar para que nos quede un poco en claro qué es lo que venimos haciendo. Y lo que habíamos planteado era, si yo reduzco las acciones de la parte 2 y las vuelco sobre la cara de la parte 1, nos aparece una resultante de reducción y un momento resultante de reducción que a su vez tiene una resultante de reducción por acá y un momento resultante de reducción por acá. Son iguales y contrarios, siempre actúan en pares, nunca actúan en formas aisladas. ¿Qué se nos ocurrió a posteriori? Bueno, se nos ocurrió pensar en eso, pero ahora desarrollándolo a través de ubicar una terna referencial, descomponer en función de terna, y dijimos, si esta es la terna, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, habíamos encontrado un esfuerzo que dimos en llamar normal, dos cortantes, un normal, dos cortantes, y a su vez había aparecido un torsor y dos flexores. Pero dijimos que esta no era la forma más feliz de representarlo, sino que nos íbamos a buscar una cosa un poco más fina, y en ese planteo un poco más fino habíamos encontrado esto de trabajar con el plano de la sección que habíamos cortado, que este plano, en este caso, era un plano en la dirección del eje X, y en vez de pensar en estas solicitaciones características, dimos en pensar qué le pasaba al entorno de un puntito chiquitito, trabajando con un diferencial de área, y acá nos aparecieron ese nuevo concepto que llamamos vector tensión, que nosotros aprendimos a trabajar por sus componentes, tensión normal y dos tensiones tangenciales, tau XY, tau XZ. Eso fue lo que habíamos aprendido a hacer. Vimos la distancia respecto de Y, la habíamos llamado distancia X, perdón, Z, la distancia respecto del eje Z la habíamos llamado distancia Y. Y fue así como buscamos plantear, ¿se acuerdan? Esas ecuaciones que usamos cada vez que arrancábamos a plantear una solicitación característica. De ahí salieron lo que dimos en llamar las ecuaciones de equivalencia. ¿Qué eran las ecuaciones de equivalencia? Bueno, tratar de encontrar una vinculación entre las solicitaciones características y esta nueva consideración pensada en tensiones. ¿Qué dijimos? Dijimos que si sigma X lo multiplicábamos por el diferencial de área, siendo el diferencial de área
un pedacito muy chiquitito de área tomada en el entorno del punto que estábamos considerando. Bueno, dijimos, si aparecía esto, esto nos traía como consecuencia el normal al hacer la integración a lo largo de todo el área. Cuando planteamos qué pasaba con esta tensión normal multiplicada por el diferencial de área, decíamos, si generamos una fuerza y a su vez trabajamos por la distancia respecto de una dirección, esto nos traía aparejado en la integración el flexor asociado a la dirección Y. ¿Recuerdan? Ese flexor podía ser pensado en la dirección de Z como la integración de sigma X diferencial de A, pero ahora por Y. Uno de estos dos llevaba un signo menos por aquello de tratar de respetar el signo. Dice, respecto de Y no, pero respecto de Z dice, acá hay un signo menos para igualar. Y acá aparecieron todo lo que vimos pensado con tensiones normales. Esto fue pensado con tensiones normales. Pero después, cuando trabajamos con las tangenciales, nos aparecía lo siguiente. Si hacíamos tau xy, y a tau xy lo multiplicábamos por el diferencial de A, la integración a lo largo de todo el área nos daba el corte en Y. Ya vimos todo este desarrollo, pero a su vez, si a tau xz lo multiplicábamos por el diferencial de A, y lo hacíamos integrado a lo largo de todo el área, nos daba el corte en Z. Y al final de todo aparecía uno que decía, bueno, si usted trabaja tau xy por diferencial de A y lo multiplica por la distancia al eje X, que en este caso es Z, y si trabaja tau xz por diferencial de A y lo multiplica por su distancia, que en este caso es Y, la suma de estos dos términos, había que tener cuidado porque uno de estos dos llevaba un signo menos, este llevaba un menos, este llevaba un más, pero la integración nos daba el torsor. Es decir, nos habían quedado agrupado acá tres expresiones que solo trabajaban con tensiones tangenciales. Estas tres trabajaban con tensiones tangenciales. Todo esto venía a cuento de tensiones tangenciales. Pero ahora se nos ocurre que esto lo podríamos llegar a pensar combinándolo, porque va a ser el caso más real, no por separado, sino combinados. ¿Sí? Por las dudas, revisemos cómo era eso de los signos. Decíamos, mire, si yo tengo esta sección transversal y yo quiero de esta sección transversal sacar para un pedacito de área por acá. Dice, yo tomo un pedacito de área por acá y quiero calcular, tengo un vector, dice, ese vector es un vector ρ. Ese es ρ de un plano pi. Si este era el plano pi en juego, este era ρ sub pi. Y yo tenía definido el vector, el versor, perdón, de la dirección del plano como npi. Dice, si yo pudiese proyectar, imagínense que yo defino un plano que contenga a estos dos versores. Defino este plano, ¿se ve? Dice, yo podría encontrar la proyección de uno sobre el otro. ¿Cómo? Dice, bueno, si hacemos un producto escalar, hagamos el producto escalar de este vector
rho sub pi por ese versor n pi, siendo esto un producto escalar, y habíamos aprendido con esta simple operación encontrábamos la proyección, dice, acá me aparece la proyección, esta proyección que está acá, me define esta componente. Claro, si es un producto escalar, me da tan solo un escalar, no me da un vector. Dice, acá me aparece la componente llamada normal. Si yo lo quiero convertir en un vector, no es tan difícil, lo puedo hacer. Para convertirlo en vector, lo que tengo que hacer es volverlo a multiplicar por el versor. Si lo multiplico una vez más por el versor, lo convierto en un vector. Dice, mire, si a este versor, si lo quiero convertir en vector, lo que tengo que hacer es agarrar este escalar, rho sub pi, versor n pi, algo pasó con la mano, versor n pi, acá está, n pi, y multiplicarlo otra vez por este vector, versor. Ahí está. Y entonces convertimos a este en un vector. Ahora, si con igual criterio yo quiero sacar cuánto vale la tensión normal, bueno, tendría por lo menos dos caminos. Un camino sería utilizar el producto vectorial. ¿No? O sea, acá encontré este vector. Recuerden, si quieren, acá está el escalar. Si yo quiero sacar la componente tangencial al plano, fíjense, si yo multiplico rho sub pi por el versor npi, lo que obtengo es un vector perpendicular a este plano. Dice, ese vector me sale perpendicular a este plano. Este es el vector rho sub pi vectorial, perdón, estoy haciendo lío. Este es producto vectorial. Producto vectorial. Me sale perpendicular al plano que estoy trabajando. ¿Muy bien? ¿Se ve? Sale perpendicular. Si quieren, para que se vea, la mano indica de que yo estoy tratando de proyectar y me queda en dirección perpendicular. Ahora bien, si yo quiero abatir esto para encontrar esta componente, que sería la componente tangencial, tengo que volver a multiplicar de forma tal de obtener esta tensión tau pi. ¿Cómo sale tau pi? Dice, si a este producto vectorial usted lo vuelve a multiplicar vectorialmente, ese es el versor, lo multiplico vectorialmente por este resultado, observe que lo que estoy haciendo es abatiéndolo y entonces me permito encontrar tau pi como un vector. Dice, lo que hice fue abatir este vector de forma tal de que me quede contenido en el plano en el cual estaba haciendo la descomposición. Ahí está, encontré esa tensión tangencial. A ese resultado también podría haber llegado por diferencia de vectores, dice, tau pi lo podría haber sacado como rho sub pi, sí señor, menos el vector
tensión normal, sigma pi. Perfecto, este es otro camino, cualquiera de los dos caminos deberían arribar a la expresión de la tensión normal al plano. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a hacer una cosa engorrosa de presentar que se llama ecuaciones de equilibrio de un medio continuo. A ver si la podemos explicar con claridad. Ecuaciones de equilibrio de un medio continuo. Es decir, nos estamos metiendo un poco de lleno dentro del problema de las tensiones. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Mire, lo que vamos a analizar es lo siguiente. Vamos a agarrar un cubito que pertenece a ese cuerpo que habíamos dibujado antes. ¿Se acuerdan esa empanada que habíamos puesto por acá? Que dijimos que estaba cargada con este sistema de fuerzas genérico P sub I y de pares M sub J por definir cargas exteriores. Habíamos encontrado los vínculos y sus reacciones de vínculos actuantes, y ahora se nos ocurre decir, ¿qué pasa si tomo un cubito que envuelva al entorno de un punto para tratar de considerar cuáles son las fuerzas actuantes sobre este cubo elemental en equilibrio? ¿Por qué digo que es un cubo elemental en equilibrio? Porque es un cubo que sale de un cuerpo que está equilibrado. Entonces, si todo está en equilibrio, cada parte que yo divide ese todo debería conservar equilibrio. Y entonces ahora nos interesa ponernos a analizar, y acá hagan una figura grande, porque se va a llenar de cosas para un lado y para el otro. Dice, vamos a tratar de dibujar ese cubito bastante ampliado para que se pueda ver y no se empaste. Y quiero aclararles que no vamos a dibujar todo, porque si dibujamos todo no entendemos nada. Entonces nos vamos a dibujar alguna de las fuerzas actuantes en el cubo. A ver, esta es la terna referencial. Y ahora dibujamos un cubito, más que un cubito, un cubazo. Ahí está, un cubazo grandote para que se pueda apreciar. Y en ese cubo grandote nos vamos a poner a cargar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo que hemos sacado para estudiarlo. Miren, este es el cubito chiquito que teníamos ahí. Y lo agrandamos, notablemente. Dice, ¿qué fuerzas pueden actuar? ¿Qué tipo de fuerzas actúan? Entonces, tipos de fuerzas que actúan. Dice, bueno, van a actuar en principio fuerzas vinculadas a la superficie, o sea, todas las que actúan sobre las caras exteriores del cubo, y después van a actuar fuerzas vinculadas al volumen, fuerzas de superficie, tipo de fuerza. Fuerzas de volumen, en principio, porque después vamos a ver si no hay más. Las fuerzas de superficie, ¿sí? O sea, las fuerzas actuantes en las caras de este cubo. Vamos a hacer una cosa, vamos a graficar, solo vamos a graficar las fuerzas en X, para que no nos perdamos. El concepto va a ser el mismo, graficamos fuerzas en X. Bueno. ¿Sí? Entonces, empecemos por la cara posterior, donde hacemos actuar una tensión acá. Decimos, mire, acá hay una tensión que actúa. Vuelvo a repetir, solo dibujo dirección X. Dice, acá actúa una sigma X
que para que se convierta en fuerza tengo que hacer aparecer las caras sobre la cual actúa, en este caso actúa sobre una cara diferencial de I, diferencial de Z. ¿Voy bien? Ahora, voy a asumir, cuando miro la cara de frente, que la tensión actuante acá tiene posiblemente una variación. ¿Qué hago? Asumo que las tensiones son continuas y derivables. La función de las tensiones son continuas perdón, acá me comí, son funciones, no es que las tensiones son continuas, las tensiones son funciones continuas y derivables. Ahí está. Y vamos a aceptar una teoría lineal de tensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si desarrollamos en serie de Taylor nos vamos a quedar con el primero de los desarrollos de la serie de Taylor. Teoría lineal de tensiones. Crece, pero crece linealmente con el desarrollo de la longitud. O sea, es apenas un poco más grande. ¿Cuánto más grande? Mire, si esto era sigma X, lo que puedo pensar es que crece en función de la longitud. O sea, trabajo con el gradiente de la tensión sigma X respecto del eje X multiplicado por el diferencial de longitud sobre el cual está actuando diferencial de X, que todo esto a su vez, acá hice crecer la función, actúa sobre el diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Se entiende? Hubo un crecimiento lineal entre ambas caras. Asumo esa condición. Dice, bueno, pero además van a aparecer tensiones tangenciales. Sí, desde ya. Nos aparece, por ejemplo, una tensión en la cara de abajo, que la dibujo en punteado. Dice, y esta tensión es una tensión tau, la escribo acá afuera, tau, y de la dirección X, que para generar fuerza debería actuar sobre una superficie diferencial de Y, diferencial de Z. Claro, cuando voy a la cara de arriba, en la cara de arriba esa tensión es un poco más grande. ¿Cuánto más grande? Dice. Mire, es tau y x, y acá aparece el crecimiento de la función tau y x. Tau y x crece en la dirección de y por el diferencial de y actúa sobre una superficie que es la misma que actuaba antes. Dice, actúa sobre una superficie, acá me equivoqué, esto es diferencial de X, porque no tienen que darnos cruzaditas todas. Acá me equivoqué. Es por diferencial de X y por diferencial de Z. Esto es diferencial de X, esto es diferencial de Z. Diferencial de X, diferencial Z. Acá también, diferencial de X, diferencial Z. Cuando dibujo la cara faltante, la de atrás, miren acá atrás, tengo una tensión que va hacia atrás, y esa tensión es una tensión tau, lo escribo acá atrás, a ver si se ve, tau Z en dirección de X, que actúa en un plano que es este por este, dice, diferencial de Y por diferencial de X. Pero claro, cuando esa la traigo acá adelante, a la cara de adelante, aparece esta con su incremento. Dice, esta se incrementó. ¿Cuánto se incrementó? Dice, era tau zx, y ahora el incremento de esa función es en función de esta otra dirección. Es tau zx respecto de z por el diferencial de z, tiene que actuar en un plano diferencial de x, diferencial de y.
Bueno, falta todavía dibujar todas las otras caras, por eso dije que iba a graficar solo las funciones en X. Pero para que no se pierdan, creo que alcanza con la idea. Actúan, además de la fuerza sobre las superficies, dibujamos las vinculadas a la dirección de X, actúan fuerzas sobre el volumen. O sea, por ejemplo, una de las fuerzas sobre el volumen fácil de ver sería el peso propio del cubo. Dice, eso sería fácil de interpretar. Fuerzas de volumen, que las podríamos llamar, si ustedes quieren, para agruparlas, dice, una fuerza de volumen en la dirección de X, una fuerza de volumen en la dirección de Y, una fuerza de volumen, es un planteo lo más general posible en la dirección de Z. Son fuerzas de masa que podríamos asumir que están aplicadas en todo momento al baricentro del cubito. Eso parecería aceptable pensar que estas están concentradas todas en el baricentro del cubo. Porque trabajamos con una pieza muy chiquitita. Por ejemplo, una de las fuerzas de masa podría ser el peso propio, ¿no? Por ejemplo, para que tengan reflejado lo que quiero marcar con esa fuerza de volumen, el peso propio podría ser considerado. ¿Bien? O sea, si quisiese plantear en la dirección de Y, en este caso, Y sub B, si la quisiese plantear, sería Oh no, oh no, oh no, oh la yeah. Mierda. densidad por la aceleración de la gravedad que viene en la dirección de Y. Dice, esto sería densidad y esto sería la aceleración de la gravedad. ¿Se entiende lo que planteo con fuerzas de volumen? Eso es lo que trato de mostrar. Ahora miren, si yo me pongo a plantear las fuerzas en la dirección del eje X, tendría que decir que la totalidad de las fuerzas actuantes en el cubo, la sumatoria de fuerzas en el cubo, en la dirección del eje X, tienen que ser igual a la masa por la aceleración. Masa por la aceleración. Si planteo en la dirección de X, la aceleración que tengo que hacer entrar en juego es la aceleración en la dirección del eje X, ¿no? O sea, esta aceleración Bastante yo habría ganado. recuerden, si yo hablaba de que los desplazamientos los tenía asociados con U, B y W, es decir, si se desplazaba este cubo en la dirección de X, lo llamaba U, si se desplazaba el cubo en la dirección de Y, lo llamaba B, y en la dirección de Z lo llamaba W, quiere decir que si quiero plantear la aceleración en X, lo que tendría que hablar es de la derivada segunda de U respecto de el tiempo dos veces. Es la primera vez que aparece la palabra tiempo. Dice lo mismo pasaría con la aceleración en Y, sería la derivada segunda de B respecto del tiempo dos veces, y la aceleración en Z, la derivada segunda de W respecto del tiempo dos veces. Ahí está. Nos aparecieron todas las aceleraciones en juego y nos aparece por primera vez una palabra que nunca habíamos estudiado, tiempo. Ahora, si trato de ahora sí armar una ecuación que va a ser un choclo largo,
vamos a tratar de pensar, vamos a buscar todas las fuerzas actuantes. Empecemos por las tensiones normales, dice, menos. Tienen que tratar de que entre en un solo renglón. Tiene que entrar en un solo renglón. Menos sigma x que multiplica a diferencial de y, diferencial de z. Y cuando voy a la cara de adelante dice más sigma x más el incremento de la función que actúa sobre una cara diferencial de y, diferencial de z. Después aparecen las tensiones normales. Aparece una tau y x que actúa en diferencial de x, diferencial de z, actúa una, ahora la función crecida es la que está arriba, dice, eso es tau y x, más la derivada de tau y x respecto de y por el diferencial de y, que multiplica el diferencial de x, diferencial de z. Y ahora aparece la otra, dice, ahora aparece tau zx. Dice tau menos tau zx que multiplica a diferencial de y, diferencial de x. Y ahora viene a aparecer esta que está acá, dice, más, y aparece este choclo, dice, más, la tau zx que tiene el incremento de esa función. Ya termina lo aburrido. Bueno, termina esto que es notablemente aburrido. Por diferencial de z que multiplica a diferencial de x, diferencial de y. Ahí está. Ya escribí todas las vinculadas a fuerzas distribuidas sobre la superficie. Si agrego las fuerzas distribuidas sobre el volumen, en este caso lo que actúa es un x, dice, más x b que multiplica al diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Y yo dije que tenía que entrar en un renglón y no llegó a entrar en un renglón. Igual, y acá aparece la masa por la aceleración. Es decir, masa, ¿se acuerdan? Densidad, que multiplica a diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Esto es la masa. Y si le tengo que meter la aceleración, digo derivada segunda de u respecto del tiempo 2 veces, y esto es la aceleración. Bueno, esta ecuación hay que repetirla 3 veces. Una para x, una para y, una para z. Pero nos vamos a quedar en este primer análisis. A ver, todas estas que están acá son las llamadas fuerzas de superficie. Estas que nos quedaron acá son la fuerza de volumen. Igualada a masa por aceleración. Ahí está. Y ahora me pongo a simplificar, porque fíjense que acá este término entero, con este que está acá, se va, porque son iguales. Y se repite acá, miren, este término entero, con este que está acá, se va. Y este término entero, con este que está acá, se va. Y entonces queda notablemente más compacta la expresión. La expresión me queda, fíjense, me queda la derivada de la tensión normal respecto de x
acá este término, y acá aparece diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Me parece que se va a repetir más la derivada de tau y X respecto de y se quedan ordenaditas, ¿eh? Y vuelve Vale, a podría subir un multiplicar poco la diferencial de hoja. X, diferencial de Z, y al final de todo me queda más la derivada de la tensión tangencial en Z de dirección X y acá me aparece las llamadas fuerzas de volumen y todo esto multiplicado por el volumen. Ahí la agrupé y se simplificó notablemente porque acá aparece el diferencial de volumen y ahora esto lo podría escribir tranquilamente. Si miro las aceleraciones, dice, entonces esto va a ser la densidad por la aceleración por el diferencial de volumen. Ahí está, escribimos las fuerzas en la dirección del eje. ¿Qué pasó? ¿Se entendió? Lo que hicimos fue trabajar con las fuerzas que actuaban sobre ese cubito elemental. Y ahora observen lo siguiente. Si las fuerzas, esto va a venir atado a esto, para ver si podemos eliminar esta variable tiempo. Dice, si las fuerzas actúan lentamente, o sea, se aplican notablemente lentas, por ejemplo, pensemos en la construcción de un edificio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Las fuerzas sobre el edificio se construyen lentamente o no? O sea, primero hacemos la excavación, hacemos las bases. Después que hicimos las bases, levantamos los troncos de columna, levantamos la primer losa. Pasa una semana, levantamos el primer subsuelo. Pasa otra semana, el segundo subsuelo. Vamos, llegamos a planta baja, levantamos el piso que sigue. Y cuando estamos avanzando por el cuarto, quinto piso, empezamos a ponerle mampostería abajo. ¿Les parece que esas cargas actuaron de golpe? ¿Se las podría considerar como cargas dinámicas o como cargas casi estáticas? Es decir, sin acción dinámica. Porque si nosotros podríamos llegar a plantear eso de cuasi, es decir, aproximadamente lentas a lo largo del tiempo, o sea, si decimos que son cuasi estáticas, lo que podríamos es asumir que esta derivada segunda respecto del tiempo lo podemos igualar a cero. Claro, si aparecen acciones dinámicas, hay dos cursos de dinámica que si lo quieren ver, está muy interesante, lo pueden ver más adelante. Aparecen acciones dinámicas. Una acción dinámica típico es una acción dinámica típica, el sismo. Un sismo es una acción dinámica. Agarra toda esta masa y la pone a acelerar con distintos tipos de aceleraciones en diferentes direcciones. Eso es una acción dinámica. Pero bueno, si en principio asumo que no hay esta aceleración, lo que me quedan es agrupadas una serie de expresiones que dicen que, fíjense, esta ya la teníamos escrita, ¿no? Pero este término se va igual a cero para este caso. Lo igualamos a cero. Y lo que nos queda son esas expresiones que teníamos ahí, que van a recibir el nombre de ecuaciones de equilibrio. Estas son las ecuaciones de equilibrio. No las vamos a usar en este curso, va a quedar planteado para cursos donde profundicemos aún más en estos temas, pero salen de acá. Y estas ecuaciones de equilibrio más adelante, en cursos de mayor profundidad,
sí se aborda nuevamente. Ahí está. Esta fue la primera que desarrollamos. Dice, esto igualado a 0. Claro, esta fue la que trabajamos en X. Si la pensamos, esta misma la podríamos construir en Y. O sea, no es tan difícil, esto sería tau xy respecto de X más sigma, la derivada de sigma y respecto de Y, más la derivada de tau zi respecto de z, más y sub b, igualada a 0, y esta sería la que corresponde a y. Y esto mismo lo podríamos hacer para la última que nos queda, que es poner acá x en z. Fíjense que acá está la columna de las x, respecto de x, más, y acá aparecerá la tau y z respecto de y, más, y acá aparecerá la tensión normal respecto de z, más zb igual 0. Y esta será la que corresponde a z. Y este juego de 3 ecuaciones sacadas por sumatoria de fuerzas en x y z son las que se llaman ecuaciones de equilibrio de un medio continuo. Fíjense que nos han aparecido 9 incógnitas, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 incógnitas aparecen ahí. Y tengo que ver si esas 9 incógnitas un poco más adelante se me van a reducir. Nosotros sabemos que aparece un efecto que se llamó teorema de Cauchy. Lo vamos a volver a ver ahora, planteando sumatoria de momentos respecto del baricentro. Por ejemplo, vamos a tomar un eje, por ejemplo, el eje Z igual a 0. Es decir, vamos a agarrar el cubo, lo vamos a cargar con las tensiones y a buscar qué pasa cuando trabajo con esas fuerzas de superficie, porque fíjense, cuando me vaya a baricentro, cuando me pare a tomar momentos respecto de baricentro, las fuerzas de volumen no actúan y las fuerzas debidas a la inercia, aceleraciones, desaparecen por la consideración de cargas aplicadas lentamente. Entonces, los invito a cambiar de hoja y volvamos a esta construcción. ¿Se pudo copiar todo lo que había acá? Cambiemos de hoja y cerremos este capítulo para ver si lo podemos terminar de ver. ¿Qué venía a cuento acá? Dice, mire, si usted agarra ese mismo cubito, pero en vez de leerlo tan complicado, lo reduce a esto. Lo vamos a mirar sobre una cara. O sea, lo voy a mirar en la cara de dirección Z. Esto es Y y esto es X. Entonces, miren, acá está el cubo visto desde la cara en Z. ¿Se ve? Ahí está. Entonces, tratemos de construir qué aparecía acá. Dice, mire, acá aparece una tensión. Esa tensión es fácil darle nombre, se llama tau. X de dirección Y. La asumo como negativa porque estoy en cara negativa. Que multiplica a el diferencial de Z, sí señor, por el diferencial de Y. Diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Qué habíamos dicho? Que se podía haber incrementado cuando viajaba a lo largo de este diferencial de X. Entonces era tau xy que se incrementaba a lo largo de X, por eso lo multiplicábamos otra vez por X, y ahora volvíamos a hacerla aparecer con fuerza al multiplicar tensión por área. Tensión por área. Ahí está. Bueno, eso traía a cuento, yo me acuerdo que para poder equilibrarla esta tenía que tener otra dirección,
y decíamos, esta era una tau ZI, perdón, una tau IX, perdón, me equivoqué en la dirección. Esta es una tau IX, que multiplica a esta superficie, que es diferencial de X por diferencial de Z. Y acá se incrementaba, sí, se incrementa, se hace un poquito más grande, y aparece tau IX más el incremento de la función de tau IX respecto de I por el diferencial de I, que multiplica diferencial de X diferencial de Z. Me encanta, es feliz. Dice, mire, si ahora planteo sumatoria de momentos respecto del eje Z que pasa por el baricentro del cubito, o sea, lo que habíamos dicho, sumatoria de momentos respecto del baricentro en la dirección del eje Z igual 0, y acá observen qué pasa. Las fuerzas de volumen no intervienen porque estoy tomando respecto de G, es decir, están, pero no generan pares. Entonces, ¿qué me aparece? Dice, miren, me aparece este juego y se contrapone contra este juego. Dice, bueno, vamos a trabajar con las positivas, dice, empezando por tau y X más la derivada de tau y X respecto de Y por el diferencial de Y. Estoy trabajando con esta, diferencial de X, diferencial de Z. Si planteo momentos, la altura esto es diferencial de I sobre 2. Esta es la distancia. Le cambio de color para que se vea. Dice diferencial de I sobre 2. Estoy planteando momentos. Esto es diferencial de I sobre 2. Cuando vengo abajo, tengo una expresión parecida. Dice, abajo me aparece más, también gira para el mismo lado, tau y X, que multiplica diferencial de X, diferencial de Z, y la distancia vuelve a ser la misma, es esta que está acá. Esto dice diferencial de I sobre 2. Por diferencial de I sobre 2. Cuando miro las que están en la otra dirección, se me aparece menos. Menos ahora, porque ahora estas giran al revés. Menos. Tau XY más el incremento de la función diferencial de Y, diferencial de Z. Y ahora miren, esta distancia de acá hasta acá dice ser diferencial de X sobre 2. Cuando analizo la otra dice menos tau XY, diferencial de Y, diferencial de Z, que multiplico por diferencial de X sobre 2. Y todo esto me tiene que ser igual a 0. Cuando miro esta expresión, me parece que este término y este término los podría simplificar por aquello de son un infinitésimo de orden superior al que vengo analizando. Entonces, esto lo simplifico. Infinitésimo de orden superior. Y ahí me lo saqué del medio. Y ahora vamos a llegar a un conocido nuestro que, si miran acá, nos quedó tau y X, que multiplica al diferencial de volumen la mitad, y acá me vuelve a aparecer tau y X por el diferencial de volumen la mitad. Y acá abajo me aparece tau XY
por el diferencial de volumen, la mitad, menos tau xi por el diferencial de volumen, la mitad. O sea que, en definitiva, me aparece una expresión que dice algo así. Dice, tau y x menos tau xi están multiplicadas por el diferencial de volumen y todo esto es igual a 0. Es decir, que podríamos escribir un juego de ecuaciones que dice tau xi es igual a tau y x. Y esto ya lo habíamos visto. Sí, claro, ya lo habíamos visto. Lo único que lo hicimos poquito más detallado en su análisis. Tau y z es igual a tau zi. Esto es lo que llamábamos Cauchy. Tau zx es igual a tau xz. Estas son las expresiones que nos había dado Cauchy. Que decía Cauchy, bueno, que las tensiones tenían la particularidad de ser iguales estas dos con estas dos, que si divergen de la arista, convergen a la arista. Esa fue la conclusión que sacamos de Cauchy. Y de las 9 incógnitas que teníamos antes, bajamos a 6. ¿Qué es lo que vamos a abordar ahora? Nosotros dijimos al comienzo que lo que nos interesaba era tratar de determinar cuánto valían las tensiones máximas y mínimas. Es decir, hallar lo que en comparación contra los momentos de inercia tiene la misma formulación matemática, se llamarán tensiones principales. Para poder hacer eso tenemos que hacer primero un pequeño desarrollo. Para sacar las principales necesitamos hacer las tensiones en un plano cualquiera. Porque fíjense, cuando nosotros analizamos, cortamos con un plano de determinada dirección, por ejemplo X, pasante por el punto. Ahora, ¿qué pasa si yo en ese mismo punto empiezo a rotar el plano? Bueno, eso es lo que quiero estudiar. Quiero ir rotando el plano sin cambiar el punto. Entonces, tensiones en un plano cualquiera. Eso es lo que voy a abordar. Y las tensiones en un plano cualquiera nos van a traer lo que conoceremos como el tensor de tensiones. ¿Qué nos va a permitir calcular el tensor de tensiones? Bueno, nos va a permitir, manteniendo el punto que estamos estudiando, definir para ese punto, para cualquier plano que pase por ese punto, cuánto vale el vector tensión. Es decir, lo que vamos a definir es el estado de tensión de un punto. ¿Cuál es la diferencia entre estado de tensión de un punto y el vector tensión? El vector tensión está asociado a un plano y el estado de tensión está definiendo el vector tensión para los infinitos planos que pasan por el mismo punto. Para eso hay que hacer algún artilugio matemático que nos pueda ayudar. Es decir, si yo conociese las tensiones en 3 planos ortogonales, ¿lo puedo desarrollar para no ortogonales? Sí, pero es complicarse innecesariamente. Entonces lo vamos a trabajar con 3 planos ortogonales. Imagínense que usted, si le diesen las tensiones asociadas al plano X, al plano Y y al plano Z, usted sería capaz de armar para un plano genérico cualquiera. Por ejemplo, un plano genérico podría ser este plano oblicuo. Imagínense que las tensiones que usted tiene están asociadas a este punto. Dice, si yo conozco las tensiones en la dirección de X, de Y y de Z, y me dan un plano cualquiera, está ampliado el dibujo para que se pueda ver, quiero saber cuánto valen las tensiones en este plano oblicuo.
para definir este plano, lo que habíamos hecho era trabajar con un versor. Dijimos, este es el versor, si a este plano lo llamo plano pi, para darle un nombre, simplemente para darle un nombre, este es el versor del plano pi. ¿Y qué habíamos definido? Habíamos dicho, mire, ese versor de este plano sale de, conocido este ángulo que forma con X, al que llamaremos alfa, establecido el ángulo que forma con Y, que llamaremos beta, y establecido el ángulo que forma con Z, que llamaremos gamma, si conozco esas tres direcciones, yo podría decir, bueno, si yo planteo coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, que lo sabíamos, los podríamos simplificar por tres letras, L, M y N, yo podría establecer la dirección de este plano. La cosa que habíamos planteado además era que para que esto fuese un versor, la suma de los cosenos al cuadrado tenían que ser sí o sí igual a 1. O sea, L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado tiene que ser necesariamente igual a 1. Entonces, yo necesito definir si este plano lo llamo A, B, C, y D a este que está acá abajo, necesito conocer las proyecciones de este plano ABC sobre la dirección de X, sobre la dirección de Y, sobre la dirección de Z. A ver, voy a tratar de hacer un esquema que nos ayude a comprender qué pasó con esto del plano. Imagínense, vuelvo a repetir el mismo esquema para ver si lo puedo aclarar. Yo tengo este plano. Ese plano es el que definimos como A, B, C. Quiere decir que si yo quiero plantear el área del plano A, B, C, lo podríamos sacar como AB, que multiplica, bueno, tendría que sacar desde C una perpendicular acá al pie, ahí, esto es perpendicular acá, démosle otra letra, E, dice, por C sobre 2 porque es un triángulo. Ahora, imagínense que quieren ver la proyección de este plano ABC sobre la dirección de Y. Es decir, quieren encontrar cuánto vale el área de... Vamos a rayarlo, pero hay que ser prolijo al rayarlo para que se entienda. Quiero encontrar esta área. Esta área es la que me interesa definir. Ahí está. La proyección del plano ABC proyectado en la dirección de Y. O sea, lo que quiero es establecer cuánto vale A, B, D. Ese es el plano que quiero conocer. Y ese plano lo podríamos definir como AB, que multiplica a esta distancia que está acá, va a parar ahí, esto es ortogonal acá, dice por DE sobre 2. Y ahora miren, si yo pudiese conocer, por acá yo podría pensar en encontrar un versor que sería este versor que está acá, que dimos a llamar NP.
El ángulo que NP forma con la dirección de I es este ángulo que está acá, que es beta. Y si se fijan, ese beta está dibujado acá abajo. Ese que está ahí también es beta. Quiere decir que yo podría plantear que C es igual a, me equivoqué, que DE, o sea, este segmento, el rojo, tendría que haberlo puesto en rojo, lo pongo en rojo, total, no cuesta nada, lo cambio de color, que el DE, acá va el DE en rojo, ahí está, que es el proyectado, es igual al CE por el coseno de beta. ¿Se ve? ¿Se entiende? Y si se fijan, C por coseno de beta es lo mismo que decir C, y vengo acá y hice por la letra M, C por M. ¿Por qué hice todo esto? Porque ahora voy a hacer lo siguiente. Para sacarme el área, que va a ser un factor que me va a complicar si tengo que trabajar con áreas, voy a asumir que el área del plano oblicuo sobre el cual quiero determinar ese plano pi, la voy a llamar 1. O sea, este plano pi, que es el oblicuo, tiene área 1. Si quiero la proyección en la dirección de I, va a ser 1 por M. ¿Por qué? Porque lo saqué de acá, DSE por coseno. Quiere decir que si lo reemplazo es 1 por M. Y ahora sí me voy a meter en si yo conozco las tensiones, cómo puedo armar el vector tensión para un plano oblicuo cualquiera. Dice, mire, yo conozco las tensiones asociadas a este plano. Este sí, este es X y este es Z. Por acá tengo ese plano oblicuo, sí, acá está el plano oblicuo. Y voy a dar por conocidas las tensiones en la dirección de X. Dice, mire, si dibujo acá en la dirección de X, el proyectado para allá, me queda que esta tensión, que viene a pasar acá, que es perpendicular a esa cara, es sigma X. Pero si pienso en las otras dos tensiones, dice, acá me va a aparecer una tensión hacia abajo y acá una tensión hacia atrás, tal que esta va a ser una tau X de dirección Z, y esta va a ser una tau X de dirección Y. Son negativas porque están en caras negativas. Si hago lo mismo, pero acá, dice, esta va a ser una tensión sigma Z y va a tener dos componentes. Planteadas como positivas, en caras negativas tienen que ser negativas, dice, va para atrás. Ahí están las dos componentes. Esta es una tau Z X y esta es una tau Z Y. Y por último, tengo este plano que está acá abajo, que por acá aparece una tensión que se llama sigma I, pero que a su vez tiene dos componentes que son esta y esta, que le podemos dar su nombre. Esta va a ser tau I en la dirección de Z, tau I en la dirección de X. Es decir, ¿qué planteé? Planteé conocidas las tensiones en tres planos ortogonales. Conocidas, esta es la premisa, conocidas las tensiones en tres planos ortogonales voy a procurar alcanzar la tensión en un plano oblicuo cualquiera. Y voy a ver si lo puedo lograr. ¿Qué quiero sacar? Lo dibujo del otro lado
debería estar superpuesto a este dibujo, pero para que no se nos empaste, lo dibujo acá. Quiero sacar, por equilibrio, qué pasa en la cara del cubo oblicuo. O sea, vuelvo a repetir, están en el mismo cubo, pero a los efectos de que lo puedan visualizar sin empastar, solo voy a dibujar este pi y digo, mire, acá tengo un versor llamado n pi y quiero calcular cuánto vale este vector rho sub pi. ¿Por qué? Porque a mí me interesa conocer cuánto valen las tensiones para un punto, para todos los planos que pasan por ese punto. Entonces se me ocurre plantearme un plano genérico a partir de decir, si yo conozco las tensiones en X, Y y Z, ¿podré llegar a sacar las tensiones en un plano cualquiera? Y la premisa nace de aquí. Dice, si usted puede plantear la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X y luego ir a la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Y y sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Z, por ahí lo alcanza. ¿Por qué planteo 3 sumatorias de fuerza y ninguna de momento? Porque vuelvo a repetir, estoy analizando las tensiones asociadas a un punto. Quiere decir que todas estas caras son infinitamente próximas a ese punto. Empiezo el planteo. Empiezo de este lado. Digo, si yo busco la componente de rho sub pi en la dirección de X, rho sub pi en la dirección de X, y tengo que multiplicarla por el área. ¿Se acuerdan? El área era el área ABCD, ABC. Pero el área ABC nos habíamos fijado como premisa trabajar con un área de valor 1 y adimensional, para que no nos intervenga demasiado en la ecuación. Y ahora vengo del otro lado a buscar las tensiones. Recuerden, esto no va a dar una ecuación de equilibrio de tensiones, sino que nace de una ecuación de equilibrio de fuerzas. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque a veces ponen esta expresión pensada solo en tensiones. Va a resultar una ecuación de tensiones, pero miren, en principio nace de un equilibrio de fuerzas. Acá puse fuerza por área, perdón, tensión por área. Y ahora lo vengo a buscar acá. ¿Qué tensiones y en qué áreas actúan dentro del equilibrio de fuerzas en X? Dice, mire, por un lado actúa sigma X, más sigma X. ¿Y en qué plano es ese sigma X? ¿Se acuerdan que el plano de abajo, que fue el que analizamos, era 1 por m? Que era el proyectado en la dirección de Y. Quiere decir que si proyecto en la dirección de X, es 1 por L. 1 por L. Y después aparecen las tensiones tangenciales Mario. en la dirección de X, dice. Mario, perdón. Sí, sí, dale, dale. No, interrumpí a alguien. ¿El sigma X no va negativo? Sí, señor. Eso iba a decir. Este es negativo. Tiene usted toda la razón del mundo. Va para atrás. Y ahora me aparece menos. Y me aparece, en esta cara en X no hay más. Tengo que ir a buscar en la cara en Y. En la cara en Y me aparece un tau y X. Dice tau y X. Y ahora es 1 por M. 1 por M. Y después vuelvo a buscar, pero ahora en la cara en Z dice menos tau Z X y me aparece 1 por N. Todo esto igualado a 0. Ahí está. Todo igualado a 0. Bueno, si esto mismo lo repito, me voy a encontrar con una ecuación parecida, la corro un cachito para que no se meta tanto en la figura,
dice sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Y va a tener una formulación similar. Dice, por un lado me va a aparecer la componente de la tensión del plano pi en la dirección de I que multiplica 1. Si lo analizo en forma ordenada, por acá me va a aparecer 1 por L, un menos, pero cuando venga a buscar la tensión en el plano X de dirección Y, lo que me aparece es una tau XY, porque es una tensión normal, tau XY. Ahora, cuando busque en I, dice, me aparece una tensión normal. Dice, menos sigma I, que multiplica a 1 por M. Y finalmente, cuando busque en el plano Z en la dirección de I, me aparece una tensión que es tau Z en la dirección de I, que multiplica a 1 por N. También negativa, igual a 0. Y finalmente, para hacer esto bien escalonadito, sumatoria de fuerzas en la dirección de Z igual a 0, y me aparece ρ sub pi en la dirección de Z que multiplica 1. Acá me aparecen las tensiones menos tau. Dice, tengo que ir ahora a Z a buscar. En X en Z, dice, tau XZ, que multiplica 1 por L, menos tau y Z, que multiplica 1 por M, y finalmente me aparece la tensión normal, sigma Z, 1 por M. Y esto es igual a 0. O sea, que si ahora compacto la expresión podría ser esto. A ver si están de acuerdo. Paso todos los negativos del otro lado de la igualdad y me quedo solo con los positivos. Y dice, de este lado me quedó un vector tensión que podríamos construir como ρ sub pi en X, ρ sub pi en Y y ρ sub pi en Z. Y todo esto es igual. Dice, y acá si se agrupan, fíjense, me queda L, M y N, L, M y N. Quiere decir que acá podría poner un vector que atienda a los cosenos directores del plano que estoy estudiando. Con lo cual, acá en el medio me debería aparecer una matriz de 3×3. Y esa matriz de 3×3 debería estar armada. En la diagonal principal parece estar buscadas todas las tensiones normales. Y después, en el resto, me aparecen las tensiones tangenciales, tau XY, tau XZ, tau y X, tau y Z, tau ZX, tau ZY. O sea, que a través de este tensor, que va a recibir el nombre de tensor de tensiones, yo puedo, para un plano genérico definido a través de los cosenos directores, obtener las componentes del vector tensión. Esto, si lo quisiese compactar aún más, podría decir que ρ sub pi es igual al tensor de tensiones que multiplica al versor de la dirección del plano pi, siendo esta una expresión madre que nos va a ayudar a resolver gran parte de nuestros problemas. Recuerden, este es el tensor de tensión.